Hola Lidita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dios te bendiga. Qué pena contigo que no había podido responderte antes. Había pasado mucho tiempo hasta ahora, pero quiero responderte la pregunta que me hiciste. Quiero hacerlo de manera sencilla, pero también profunda, porque hay algunas discusiones en nuestros días que atañen mucho a este asunto y que no es un asunto menor. Así que yo quiero primero que sepas que quiero responderte a esto desde la escritura. Y quiero responderte a esto en base a la forma en la que se debe interpretar la escritura también, ¿no? En primer lugar, entendiendo que el método que utilizamos para interpretar la escritura es el método histórico-gramatical. Eso quiere decir que primero vamos a revisar el libro en su propio lenguaje para poder entender si es poético en poesía, si es histórico como una narración, pero el método que vamos a utilizar principalmente es el método epistolar, ¿no? Es decir, que vamos a hablar de las epístolas. Y estos tienen su propia forma, que son más bien narrativa, pero que es una carta dirigida a otras iglesias. Entonces, es importante entender esto porque hoy en día nos encontramos en un contexto en donde pensar sobre el papel de la mujer en la iglesia se convierte en un asunto muy difícil debido a los contextos que vivimos. Primero déjame decirte que nuestra posición es una posición conservadora. Eso quiere decir que nosotros creemos que el papel del hombre y la mujer son complementarios, eso se le llama complementarismo. Y hay otra posición que es la posición igualitaria, se llama igualitarismo, en el que se piensa que el hombre y la mujer cumplen con los mismos roles y que no hay ningún tipo de distinción. Y quiero que sepas que esta discusión es nueva en la historia de la iglesia, pues nueva refiriéndome a más o menos desde el siglo XX para acá, después de que a nivel social la mujer se le ha entregado algunos derechos o algunos privilegios también que entiendo son adecuados, son correctos, pero que no se han quedado allí. Algo de eso en su progreso ha sido muy desafortunado. Así que cuando hay algunos cambios sociales que han ocurrido al nivel de la sociedad, nosotros a veces introducimos eso en la iglesia y eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado con Rick Warren y que es un personaje además muy importante por el papel que cumple dentro del rol de actualidad en la iglesia una posición como esa que él afirma pareciera ser que se encuentra dotada de un montón de elementos y versículos para afirmar lo que afirma, pero eso no es cierto. Ahora, quiero hacer notar que los Bautistas del Sur son una denominación muy grande y como una denominación muy grande también hay muchas posiciones al interior de los Bautistas del Sur, gente que se adecua a una u otra de acuerdo a la forma en la que ve la escritura o de acuerdo a lo que quiere alcanzar o lograr, cosas como esas. Así que cuando nosotros pensamos en algo como esto, necesitamos saber que la iglesia no está exenta de las corrientes del mundo y a medida que se han ido moviendo las cosas en el mundo secular, también la gente entiende que eso ha ocurrido también en la vida eclesiástica. Los derechos que se les ha reconocido a las mujeres a nivel social y político y civil, se cree que tiene que también entregárseles de manera eclesiástica como si esto fuera la forma en la que el Señor lo estableciera en su palabra. Nosotros la forma en la que vivimos es de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o queremos. Así que yo quiero llevarte algunos pasajes de la Biblia para argumentarte algunas de las cosas que voy a soportarte porque desde allí es donde parte nuestra noción como cristianos, desde qué es lo que dice la Escritura. En primer lugar, hay que entender que la Biblia nos habla de que el hombre y la mujer son complementarios. Déjame mostrarte un poco esto. Ciertamente el Señor ha creado al hombre y a la mujer de una manera similar. En Génesis, en el capítulo número 2, en el versículo número 26 y 27, la escritura nos muestra cómo es que el hombre y la mujer fueron creados de forma complementaria, ¿no? Y que esa complementariedad no se la estamos delegando nosotros, no es porque nosotros lo queramos afirmar, la escritura lo coloca así
y nos muestra en primera instancia que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, ¿no? Si tú te das cuenta, la forma en la que la escritura reconoce esto es así. En el capítulo 1, perdón, de Génesis, en el versículo número 26, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Esta afirmación de hagamos al hombre a nuestra imagen nos muestra que el ser humano es imagen de Dios. Luego dice en el versículo 27 que y creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que nota cómo es que dentro de las afirmaciones bíblicas Dios establece una creación de hombre y mujer a su imagen y a su semejanza, y a los dos les da el título de hombre. Esta es la palabra hebrea Adam, que no siempre implica solamente al hombre, sino que a veces implica también a la mujer. Entonces, para Dios, la raza humana es Adán, y como raza somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ahora, entendiendo esto, que el hombre es imagen y semejanza de Dios, nota que hay igualdad en cuanto a su dignidad. Ambos son imagen y semejanza de Dios. El hombre es imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios también. Ambos son imagen de Dios, no solamente uno. Y esto es trascendental cuando nosotros vemos la discusión en nuestros días, donde se piensa a veces que el hecho de ser una mujer que cumple un rol diferente en el reino de los cielos, entonces significa que es inferior o menor, y esto es desafortunado. Creo que esa es la manera en la que la entiende Warren. Pero la Biblia no nos dice eso, la Biblia no nos dice que el hombre y la mujer sea uno superior al otro en cuanto a su dignidad. Lo otro que hay que entender es que el hombre es creado primero. En el capítulo 3 de Génesis también nosotros vemos que la Biblia nos muestra que el hombre es creado y luego es creada la mujer, ¿sí? Dentro de eso, Dios entonces saca a la mujer de una de sus costillas, dice que entonces Dios hizo caer al hombre en sueño profundo mientras éste dormía y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo a la mujer y la trajo al hombre. Ahora, ese orden de la creación es importante, porque como veremos en un momento, el argumento de Pablo es que el hombre fue creado primero y luego fue creada la mujer. Así que eso tiene una importancia en torno a quién es el responsable de la raza humana, en donde Dios responsabiliza al hombre, porque le había dado su misión incluso antes de haber creado a la mujer, le había dado su misión de que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol que se encontraba en la mitad del huerto. Y esa misión se la da Dios al hombre para que él la enseñe a toda su posteridad. Y como nosotros nos damos cuenta, Dios verdaderamente usó a Adán para enseñar eso a Eva. Él le enseñó a Eva que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol que estaba en la mitad del huerto no podían comer. Entonces, escucha lo que le respondió la mujer a la serpiente. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Dice, del fruto de los árboles de huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que estaba en la mitad del huerto no podían comer, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esa es una responsabilidad que Dios le había delegado a Adán. Así que en tanto que Adán había recibido esas responsabilidades, él debía enseñar a los demás esto, y eso muestra al menos un rol de responsabilidad distintivo. ¿Había problema en que la mujer comiera del huerto, del árbol que está en la mitad del huerto? Sí, porque Adán se lo había enseñado. Pero si ella hubiese comido de ese huerto, de ese árbol, no hubiese condenado a toda la raza humana, como pasó en el caso de Adán. Dios responsabiliza a Adán, él tiene una responsabilidad mayor. Eso nos muestra una responsabilidad de liderazgo, lo que implica el liderazgo al interior de la familia. La familia entonces se encuentra presidida por un varón y por una mujer
en donde la mujer es ayuda idónea del varón. Quien es ayuda del otro es la mujer del hombre, cumpliendo con roles diferentes, roles que ambos tienen sus dificultades y responsabilidades. Ser líder no implica algo así como que, ay, bueno, qué chévere, solo me encargo de mandar y ya, no, asume responsabilidades importantes, igual que ser ayuda idónea también demanda responsabilidades importantes. Mi punto para esto es que el hombre y la mujer son llamados a Adán, ambos iguales en dignidad delante del Señor, ambos a imagen de semejanza del Señor, de tal manera que en el capítulo 5 de Génesis Dios puede decir esto al inspirar su palabra, ¿no? Dice que este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Esta palabra Adán, como tú te puedes dar cuenta, esa tiene que ver con la humanidad, es la humanidad la que se encuentra allí. El hombre y la mujer son llamados Adán. En un sentido, ellos componen la raza humana, componen los Adán, que es la raza humana, y entonces eso hace que el hombre y la mujer sean iguales en dignidad, iguales en cuanto a la forma en la que Dios los hace dignos delante del Señor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de esto, también vemos que Dios ha diseñado roles particulares, uno para el hombre y otro para la mujer, y nos damos cuenta de esto en las sentencias que Dios le da al hombre y a la mujer. Al hombre le dice que él comerá de la tierra con el sudor de su frente y que la tierra le produciría espinos y cardos. Y a la mujer le dice que daría con dolor sus hijos, daría luz con dolor a sus hijos. Así que mira que Dios está colocando dos roles distintos, un rol para el hombre, otro rol para la mujer. Esa no es una invención de la religión moderna, esa no es una invención tampoco de la religión como tal, esa es una invención de Dios. Así que eso se encuentra como prueba dentro de la naturaleza. Cuando esos roles intentan corromperse, las familias no funcionan. Y no funcionan porque así no es que Dios las diseñó. Ahora, la discusión empieza cuando a partir del siglo XIX la mujer empieza a tomar ciertos lugares de privilegio, de preeminencia dentro de la sociedad. Y no de privilegio en el sentido de que sea mejor hacer esto que hacer esto otro, solo que era algo que ella antes no hacía. Nosotros reconocemos y apoyamos como cristianos los derechos civiles. Nosotros todos somos iguales ante la ley. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero solamente ante la ley. De esta manera que Dios no nos ve con la misma responsabilidad como hombres y mujeres y que Dios tampoco nos ha delegado los mismos roles a los hombres y a las mujeres dentro de espacios diferentes, al menos no dentro de la familia, no tampoco dentro de la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos argumentar que esto es así? Bueno, a diferencia de lo que Warren dice, aliándose, digamos, al movimiento progresista, en donde desconoce esa diferencia y se forma dentro de la posición del igualitarismo, nosotros vemos algunas diferencias importantes dentro del Nuevo Testamento en las enseñanzas de cómo funciona la iglesia dentro del Nuevo Testamento. Entonces, para vindicar el hecho de que la familia tiene roles distintos, déjame citar algunos pasajes. Uno de estos pasajes que podemos citar es el pasaje de Efesios. Yo sé que tú lo conoces, al final del capítulo 5 y en el capítulo número 6, también al comienzo. Entonces, Pablo está llamando a las personas y le está dando un orden de sometimiento. Y ese orden de sometimiento no viene porque uno sea mejor que el otro, sino porque hay un diseño especial de parte del Señor. Entonces él dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Y luego dice que los maridos también. Él dice luego más adelante, dice, asimismo, así también maridos, amad, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a la mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Y él dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Entonces, note que él está hablando de un cuidado especial de parte del marido hacia ella, ¿no? Luego dice, además de eso, que esto es con respecto a Cristo y la iglesia, para tomar como ejemplo el matrimonio.
El marido también debe estar sujeto a Cristo. Así él coloca un orden. Entonces, la mujer está sujeta a su marido. El marido está sujeto a Cristo. Cristo está sujeto al Padre. Así que el sometimiento no es un asunto menor. Cristo se sometió en todo a su Padre mientras estuvo en el mundo y eso no lo hizo inferior. Y este diseño se mantiene hasta el día de hoy y se va a mantener para siempre porque hace parte de la ley natural. Es decir, los seres humanos funcionamos de esa manera porque de esa manera fuimos diseñados. Aunque nosotros intentemos forzar las cosas, eso es lo que vamos a ver luego dentro del desarrollo natural de las cosas. Luego también manda a los hijos a que los hijos se sometan a sus padres, así que es una línea de sometimiento particular. Y esa línea de sometimiento se encuentra todavía presente. Esto es lo mismo que dice Pedro cuando dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Él mantiene esa misma línea de pensamiento. Esto para hablar de la familia. Pero ahora veámoslo más particularmente dentro de la iglesia. Este orden establecido por el Señor opera también al interior de la iglesia o Dios ha abierto esto de manera igualitaria para hombres y para mujeres. ¿Ha dicho algo el Señor sobre eso? La respuesta de eso es absolutamente sí. Pablo en varios pasajes de la Biblia nos deja ver eso. Por ejemplo, uno de estos pasajes se encuentra en la primera carta a los Corintios en el capítulo número 14. En esta carta, Pablo nos deja claro que las mujeres tienen un rol al interior de la iglesia que no es la enseñanza. Y luego vamos a comprobar por qué no es la enseñanza, sino que es otra cosa. Mira lo que Pablo dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? A que las mujeres no pueden hablar absolutamente en cuanto a cualquier cosa. No, la respuesta a eso es no. La respuesta a eso es no porque él ya había mencionado, de hecho, en el capítulo número 12, él había dicho que las mujeres que oran con la cabeza descubierta afrentan también dentro de un contexto donde las mujeres se cubren su cabeza, y él va a explicarnos y a dejarnos claro que no era necesario que la mujer se cubriera su cabeza. Pero mi punto es aquí que Pablo está diciendo que las mujeres oran en la congregación, ¿sí? Y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta al momento de pensar en el papel de la mujer al interior de la iglesia. Qué pena. Era el capítulo número 11. Entonces él dice que las mujeres, mira, dice que, um, voy a leerlo todo, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y luego dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Nota nuevamente el orden que él está estableciendo ahora también para la iglesia. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces mira, nuevamente ese orden se mantiene para hablar de la iglesia. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Así que, mira, la mujer también ora, y él está hablando de que la mujer también ora en la iglesia. Por lo cual Pablo no está hablando en el capítulo número 14 de un silencio absoluto, como que la mujer no puede pronunciar palabra al interior de la iglesia, sino que más bien él está refiriéndose al papel que cumple la mujer dentro de la iglesia en torno a la enseñanza. Entonces, ahora, lo que debemos además de eso resaltar aquí es que él dice que esto es en todas las iglesias y él está hablando del interior de la iglesia. Mira las palabras que él utiliza. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, al interior de la iglesia, porque no es permitido hablar sino que estén sujetas a su marido, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Y no se refiere a algún tipo de palabra como que salude a alguien o haga una pregunta, sino que esta mujer ejerza la labor de enseñanza, y en un momento lo voy a
a demostrar. Mira que esa palabra que se traduce allí como indecoroso también es una palabra que se puede traducir como vergonzoso. Y esto se debe a que el papel del hombre tiene que ver con eso. Si él le delega esto a la mujer, esto es algo que causa vergüenza tanto a ella como también a él. Y luego él dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, esto no es una instrucción solo para ellos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que, lo que escribo son mandamientos del Señor, ¿no? Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, pero bueno, luego lo demás. Pero el punto aquí es que estas instrucciones que él está dando es para todos. De hecho, él lo había mencionado en el versículo 33. Mira lo que dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea, esto es lo que se hace en todas las iglesias de los santos, al menos para ese momento. Pablo no está hablando solo de una iglesia o de las iglesias que él ha plantado, sino que Pablo está hablando de todas las congregaciones. A todas les ha salido esta instrucción. Luego, él no solamente lo habla acá, sino que él va a reiterar esta idea y nos va a aclarar un poquito más esta idea en la carta a Timoteo. Mira lo que menciona él en la carta a Timoteo. Él lo va a decir. Entonces, ok, déjame que está en el capítulo anterior. Ok, mira. Capítulo 2, que son las instrucciones sobre la oración. Capítulo 2, en el versículo 1, él está dando instrucciones sobre la oración. Y luego él dice esto hablando de esto, ¿no? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Además de esto, dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y mira ahora lo que va a decir. Dice, la mujer aprenda en silencio. Era lo mismo que él había dicho en 1 Corintios capítulo número 14. Con toda sujeción. Porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué es lo que él no está permitiendo? Que la mujer hable, bueno, no absolutamente, sino que ella no puede hablar para enseñar. Este no es un rol que le ha sido delegado a ella en la iglesia. Ella no ha sido llamada a enseñar o a predicar. La palabra utilizada allí es una palabra griega, la palabra griega didasco, que significa enseñanza. Entonces ella no puede enseñar. ¿Por qué ella no puede enseñar? Mira el argumento de Pablo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, él tiene el rol de enseñanza, él fue creado primero, a él se le fue delegada la misión y él fue el que fracasó en eso, en el cumplimiento de la misión, cuando él comió también de la fruta igual que su mujer. Y él dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Así que, ok, ¿qué es lo que él está diciendo? Que hay dos roles distintos. Al hombre le ha sido delegado este rol porque él fue quien fue creado primero, quien recibió la misión. Ella fue creada después. Así que el hombre le es delegada la responsabilidad entonces de la enseñanza y no a la mujer. Por esto las mujeres no pueden ser pastoras. Este es un mensaje claro de parte de Pablo en la escritura. Lo que Warren dice de que hay muchos versículos de un lado y de otro, eso no es cierto. Él está utilizando esto como una forma de poder justificar su posición. Pero Pablo ha dado instrucciones claras acerca del rol de la mujer al interior de la iglesia. Pero no es solamente este el argumento. Hay un segundo argumento, el argumento con respecto a los requisitos del pastor. Pablo, hablando en el siguiente capítulo acerca de los requisitos, mira cómo él coloca los requisitos de los obispos. Él dice,
es necesario que el obispo sea irreprensible. Y él dice esto, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Si él estuviera aquí refiriéndose a una mujer siendo pastora, él no estaría colocando este requisito, él es marido de una sola mujer. Y ahora él va a colocar el mismo requisito de la familia, que es que él debe ser apto para enseñar, porque ese es su rol, él es su rol. Y además de eso, él debe gobernar bien su casa, un rol que también es del hombre, debe gobernar bien su casa. Él debe tener a los hijos en sujeción, un rol que es del varón también. Y él luego argumenta, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Entonces mira que este es un requisito que no puede ser cumplido tampoco por las mujeres porque es un requisito dado exclusivamente para los hombres. Él debe ser varón de una sola marido, de una sola mujer. Además, esto implica necesariamente el hecho de que este debe ser un varón, no una mujer. Ahora, cuando decimos nosotros esto, no estamos queriendo decir nuevamente que la mujer no tenga capacidades para enseñar, no tenga dones también, y que la mujer no sea inteligente. No, estamos queriendo decir con eso que Dios ha delegado roles distintos al interior de su iglesia. Si yo no puedo someterme a Dios en el cumplimiento de mi rol que el Señor me ha llamado, ¿cómo me voy a someter a Dios en otras cosas diferentes? Yo estoy en rebeldía contra el Señor cuando decido actuar contra la voluntad suya en el ejercicio de las delegaciones de las responsabilidades que Él ha dado, diciendo que yo soy más inteligente que Dios o que yo estoy haciendo algo que el Señor no ha visto con claridad, ¿no? Él ha determinado esto porque ese es su diseño en la familia, es su diseño también en la iglesia. Y tengo que decir que hay otros elementos de estos también que tienen implicaciones naturales. Mira, el hecho de que la mujer y el hombre escoja diferentes carreras, tenga diferentes inclinaciones, no tiene solamente que ver con el hecho de que le gusta, sino que además hay elementos dentro de ella que Dios ha puesto que la inclinan hacia unos lugares particulares, hacia unas profesiones o elementos específicos y al hombre también. Si hay alguien que quiere romper esa regla, está bien. O sea, hay algún hombre que quiso estudiar una profesión que es más dada para las mujeres, por ejemplo, enfermería o por ejemplo otra cosa. Pero, o no sé, alguna como por ejemplo profesores o demás que tienen un contacto muy cercano con las cosas que tienen que ver con misericordia, más está bien. Eso está bien, la persona puede hacer eso, pero cuando analizamos eso dentro de un mundo mucho más grande, un macro, nos vamos a dar cuenta que hay estadísticamente algunas profesiones a las que son inclinadas las mujeres, algunas profesiones a las que son inclinadas los hombres. Entonces, cuando nosotros intentamos romper con eso, no estamos rompiendo solamente con algunas características de lo que somos por naturaleza, sino que intentamos también transgredir, cuando hablamos del interior de la iglesia, intentamos también transgredir los lineamientos establecidos por el Señor. Rick Warren y otros han querido mostrar esto de vez en vez como si fuera un asunto de posturas. Yo opino esto, yo opino esto otro, pero la verdad es que la escritura nos deja este tema claro, que yo no quiera someterme a él es distinto. Hay algunos argumentos que se han intentado tejer en torno a esto. Por ejemplo, que Pablo no estaba hablando inspirado por Dios cuando él decía esto. Wow, eso es un argumento que desacredita no solamente los pasajes que hablan de esto, sino todos los pasajes que escribió Pablo. Hay algunas personas más que dicen de que Pablo era un machista, por eso. Pero él habla al hombre diciéndole que deben tratar a la mujer como el vaso más frágil. Y le habla al hombre diciéndole que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo no veo en eso sino una diferencia de roles. Pablo tiene más claro que nosotros que hay diferentes roles al interior de la iglesia y eso lo hace instruir a la iglesia con respecto a la forma en la que deben hacerse las cosas en su interior. Sé que tu amiga y gran parte de la sociedad ha sido influenciada, impregnada por esto, porque
al interior de la iglesia también ha entrado el movimiento feminista que ha intentado colocar el igualitarismo como un elemento y desprecian el complementarismo. Pero si una persona quiere ser bíblica y actuar como la escritura dice, pues va a tener que aceptar que estas palabras se encuentran en la escritura y que a no ser que estas palabras no estuvieran en la escritura, nosotros podríamos hacerlo como nosotros pensáramos. Pero Dios nos ha dado datos, nos ha dado información, pasajes con claridad para que nosotros sepamos cómo es que las cosas deben hacerse. Y si uno quiere honrar al Señor y si uno quiere también recibir su bendición, porque a través de su diseño viene también su bendición. Entonces uno va a tener que aceptar que lo que el Señor ha dicho aquí en su palabra es cierto y que es bueno. Dios no está con esto intentando limitar como un Dios que limita a la mujer para hacer y desarrollar todo su potencial y su empoderamiento. No, ella puede hacer todo eso dentro de los elementos que el Señor le ha dado también. Y hasta que eso no ocurra, la mujer no va a lograr sentirse plena. Así que puede intentar encontrar la felicidad en las cosas y en su propia forma de hacer las cosas. Pero lo que la escritura nos parece enseñar es que hay una forma mejor y es someterse a los lineamientos del Señor y hallar en eso la felicidad. Como dice el, el autor del Salmo 19, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Como dice la escritura, tus mandamientos me son más deliciosos que la miel y muchas otras cosas. Entonces, cuando Dios ha establecido estos lineamientos, lo ha hecho para el bien del hombre, no para cohibirlo del desarrollo de todo su potencial. Al contrario, Dios mediante esto está quitando de las mujeres una carga para la que no fueron diseñadas y está, además de eso, colocando en los hombres una responsabilidad, la responsabilidad para la cual Dios los ha llamado, que es la responsabilidad de direccionar, enseñar, proteger y proveer conforme a lo que el Señor lo ha hecho. Sé que la sociedad de nuestros días aborrece los roles. Cuando le hablamos de roles, ellos dicen, esto es heteropatriarcal, esto es misógeno, esto es no sé qué, pero um, si nosotros hubiéramos establecido las normas hace 10 años no habría problema. Si nosotros no tuviéramos una revelación dada por el Señor y que fue escrita de manera progresiva hace más de 3000 años ya, entonces no habría problema. Pero aquel que hizo al hombre nos dijo cómo es el hombre, hablando de hombre y mujer. El que los diseñó nos dijo cómo nosotros somos, cómo conocernos, cómo disfrutar del diseño que Él nos ha dado. Y si nosotros queremos transgredir ese diseño, es un asunto ya nuestro. Si una iglesia u otra iglesia lo hace, no debería sorprendernos. Hoy en día hay iglesias aceptando el pastorado homosexual, no es algo sorprendente. El pecado también está al interior de la iglesia. Hay trigo y hay cizaña. Así que necesitamos mirar es qué ha mandado el Señor, qué ha dicho y cómo yo puedo someterme a esos mandamientos que el Señor ha establecido. Espero que esto te sirva, espero que le sirva a tu amiga, espero que puedan hacer preguntas, todas las que quieran, con respecto a este pasaje dice tal cosa o este otro pasaje dice tal cosa o la gente dice tal cosa y vamos a ver que Dios tiene respuestas para esas cosas y que cuando nosotros podemos someternos a esos lineamientos del Señor vamos a hallar libertad y paz también en nuestra vida. Bueno, entonces quedo pendiente, el Señor las bendiga y les guarde y que queriendo el Señor nos vemos en otra ocasión.